Santo, amén. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la palabra, por la reflexión, Señor, por la interpretación que tú me das. Pongo a disposición este mensaje, Señor. Rogamos ante ti, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos espirituales para recibirlas, Señor, y ponerlas por obra, Señor. Toma mis labios, Señor Jesucristo, y úsame, Señor, y ministrala tú a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces Jonás comienza reconociendo las cualidades del Señor, ¿no? Hace una descripción de sus cualidades, que Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarse y misericordioso. Pero vemos la ironía, que Jonás reconoce que Dios es tardo en la ira, pero él se airó, se enfadó. Y actuó egoístamente porque él deseaba el juicio para el pueblo de Nínive, antes que la misericordia de Dios. Él había recibido compasión y misericordia de Dios, porque Dios procesó mucho a Jonás, porque Jonás fue rebelde, no quiso obedecer a la voz del Señor cuando el Señor le mandó a predicar, ¿no? Y el Señor, vemos en los capítulos anteriores cómo el Señor le castigó y le mandó debajo de las aguas del mar, dentro de un pez, del vientre de un pez. Pero vemos que él había recibido la compasión y misericordia del Señor, porque el Señor luego lo sacó de ese pez y lo envió a predicar. Pero él no quería, ¿no?, esa compasión y misericordia para el pueblo de Nínive. ¿Y cuántas veces el Señor me llevaba a reflexionar con esto? Que cuántas veces somos como Jonás. En realidad no estamos lejos de ser como Jonás, porque sabemos cómo es Dios, sabemos las cualidades o los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, ¿no? Pero no vivimos de acuerdo a cómo es Él, de acuerdo a esas cualidades, porque nosotros tenemos que reflejar, no somos Dios ni vamos a ser igual que Dios, pero somos portadores de la esencia de Dios. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, tenemos que ser portadores y reflejar la esencia de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos que una persona dice: ah, no, yo es que no puedo perdonar, no, es que si Dios me hizo así, yo soy así? Venimos con excusas, ¿no? Dios puede amar aún a los malignos, pero claro, Él es Dios, yo soy humano, yo no puedo. Pero eso son excusas, Iglesia. No nos tenemos que quedar siendo como somos. El Señor nos llama a más, a querer más, a querer cambiar y a ser portadores de la esencia y de la gloria de Dios. Amén. Si actuamos así, estamos más lejos de lo que imaginamos de Dios, o queda mucho de nosotros y hay muy poco de Dios dentro de nosotros, gobernando en nuestras vidas. Y Dios le da una lección a Jonás, ¿no?, con aquella planta en la que Jonás estaba ahí tranquilamente bajo la sombra de aquella calabacera. Cuando Dios permite que la planta se seca, Jonás, ¿qué hace? Se enoja, porque le dio demasiada importancia a esa planta, ¿no?, hasta desear morirse. O sea, ¿cuántas veces, Iglesia, le damos importancia a lo que no tiene importancia? Y a lo que verdaderamente tenía importancia para Dios, que eran esas almas y esas vidas, Jonás no le estaba dando importancia. Su atención estaba más en lo que a él le complacía, en él estar bajo la sombra de aquellas ramas, de aquella planta, pero no lo que le roba el corazón a Dios. ¿Qué es lo que le roba el corazón a Dios?
que un pecador se arrepienta. Amén. Que un pecador se arrepienta, porque dice su palabra en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan un arrepentimiento. Eso era lo importante para Dios, no era que una planta se secara o que faltara la sombra. Si no hubiera sido tan importante para el Señor que un pecador se arrepienta, Él no deja su trono de gloria y viene a nacer en un pesebre. No viene a juntarse con gente tan mala, tan pecadora, leprosos, prostitutas, fariseos que eran falsos y que la acusaban. El Señor no hubiera venido si no fuera tan importante la salvación de un solo pecador. Y así vivimos a veces el pueblo de Dios como Jonás, con indiferencia espiritual. Predicamos a un Dios amoroso, misericordioso, pero no mostramos amor, o no tenemos misericordia, o no mostramos las cualidades del Señor. Aquellas personas que pueden ser nuestros enemigos, nos han hecho mal o que no conocen a Dios. Predicamos a Jesús, que vino a salvar a los que estaban perdidos, pero no somos el medio para alcanzarlos. Y Jonás estaba muy cómodo bajo la sombra de aquella calabacera, y la iglesia muchas veces está cómoda. Siempre los hermanos, las hermanas estaban cómodos en sus quehaceres, en sus asuntos, o estamos muy cómodos aquí, en el recinto del templo. Pero vemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él, su ministerio lo hizo más en la calle. El Señor Jesucristo hizo más milagros y más de su ministerio en la calle que dentro del templo. Jesucristo fue un revolucionario de aquellas calles, aquellos caminos, aldeas y vidas. Los milagros, su amor, su influencia sobre el prójimo y las de sus discípulos tuvieron lugar en la calle. Y eso es lo que esto nos viene a decir el valor que Jesucristo dio a sus hijos y a la iglesia. Que la iglesia es más que un lugar, más que un templo, más que un domingo, más que una reunión. Jesucristo vino a cambiar, a revolucionar la sociedad y a darle sentido a la iglesia. Pero para ser revolucionario, porque tenemos que ser como Jesucristo por donde pasemos, no nos podemos quedar callados ni parados. Somos, como hemos cantado la alabanza, somos el pueblo de Dios, tenemos que anunciar las virtudes de aquel. Y yo le doy un testimonio para la gloria del Señor. Yo en mis primeras prácticas de enfermería me chocó mucho porque fui a una planta en la que había un hombre que estaba muy mal, al borde de morirse. Escuché a los médicos en el pasillo que decían que aquel hombre de esa semana no iba a pasar, que se iba a morir, que ya no tenía remedio ni solución. Pero claro, ¿cómo me iba yo a quedar callada si dicen eso de mi prójimo? Yo dije, a este hombre le tengo que dar la oportunidad de que se ore por él, o que él reciba esa sanidad. Entonces yo, cuando entré a la habitación, sin la enfermera, yo sola, le hablé de la pastora, de mi madre, le dije que si a la mujer que estaba con él, que si quería que fuéramos a orar por él. Y ella dijo que sí, aceptó. Fuimos a orar por él. Y ella es testigo de cómo a ese hombre le cambió el rostro. Ese hombre hasta se le dibujó una sonrisa. Y cuando le volvimos a llamar, ¿no? Le habían dado el alta ya. Lo que los médicos dijeron, que quedaban días para ese hombre morir, cómo el Señor le dio la oportunidad. ¿Ves? Pero no nos podemos callar. Si yo veo a mi prójimo enfermo, yo a lo mejor no estoy capacitada, no estaba muy metida en el Señor, o no sé si tengo ese don de sanidad y liberación, pero yo tengo que ponerle en contacto a ese hombre, con la persona que corresponde. Yo no puedo dejar, si mi prójimo está enfermo, no le puedo dejar ahí que se muera. Si mi prójimo está en la calle necesitado, yo no puedo dejarle así. Si mi prójimo está triste, yo no puedo dejarle así. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Tenemos que revolucionar por donde tú quieras que vayas. Tienes que hacer algo por tu prójimo. Entonces reflexiona en esta palabra y hago estas dos preguntas para que reflexiones. ¿Qué cualidades de Dios no estás practicando o no se están reflejando en tu vida? ¿Cómo querría Dios que cambiaras tu perspectiva respecto a tu prójimo, iglesia?